autora del Tren de los Adolescentes, autora y compiladora de Analistas en Sesión. Es docente y supervisora, como les decía, del Centro 2 y en otras instituciones. También es cofundadora de Letrofonía, una asociación libre de analistas. Antes de darle la palabra a Rebeca un segundito, quiero decirles que, bueno, el ID de formaciones, de la formación del analista es otro que el del seminario, pero es el mismo todo el año, tanto para el analista y su práctica como este espacio de concepto, o sea, tanto el de las 4 de la tarde como el de las 6 de la tarde. Las clases quedan grabadas, los encuentros quedan grabados en la plataforma de Centro 2 y Debbie, ¿de qué me estoy olvidando? Rebeca, voy a dejar ni bien abra tu mail, porque las preguntas o los comentarios son muchísimos, son casi 150 personas las que están, Rebeca. Así que no se les va, disculpen, no se les va a dar espacio a que hablen, pero sí a que escriban en la pregunta o el comentario. Y si Rebeca no llegase a responder todo, yo ahora voy a escribir, cuando termine de decir esto, el mail de Rebeca, ustedes le escriben a ella y ella les responde lo que fuese. Así que, bien. ¿Debe algo más? ¿Cómo hay que dar el presente o cuándo? No, No, por el momento no. Si quieren escribir su nombre en el chat, porque hay algunos que no tienen su apellido, simplemente eso. Claro, porque a veces dice un números del celular, qué sé yo, no dice el nombre y apellido de ustedes. Rebeca, si sos tan amable, ¿me darías tu mail? Sí. Mi mail es Ilias Rebeca, es decir, el apellido primero y el nombre después. Deletrea, H-I. L-L-E-R-T, Rebeca, con una sola AC. Sí. @gmail.com. Perfecto. Así ya lo pongo. Es el mail de Rebeca para las preguntas que deseen. Muy bien. Está Rebeca, muy bien, pero saben que empieza la H minúscula, ¿no? Todos. La H minúscula, pero se van a poder comunicar conmigo. Bueno, perfecto. Estela, te tengo que agradecer muchísimo tus palabras, tu presentación, tu trabajo, y al Centro 2, que siempre abre espacios, y todo lo que yo aspiro en este momento, que esta hora y media casi que compartamos hoy y el viernes próximo, nos resulte grato y útil, en el buen sentido de la palabra de la utilidad, es decir, que podamos usar el intercambio que tenemos para nuestra práctica cotidiana. Yo estuve pensando bastante, cavilando, cómo recortar o cómo tomar este tema que me proponen, que es amplísimo, ¿no es cierto? No sé si por azar o porque sí, hoy es el día del libro, esos encuentros que se dan a veces, hoy es el día del libro, y yo elegí trabajar sobre un libro, el inconsciente en Freud. Yo elegí trabajar sobre el libro del chiste. Y lo elegí porque si no yo me tenía que meter desde el proyecto de psicología para neurólogos hasta más allá del principio del placer, la metapsicología, disculpen, quiero decir, la metapsicología freudiana, y eso era una tarea más que faraónica, y entonces elegí, tanto para Freud como para Lacan, tratar el inconsciente con relación al mismo chiste, o agudeza, o chanza, o palabra de ingenio. Vamos a seguir a Freud en este libro,
es un libro que Freud publicó en 1905 y luego no tuvo demasiadas correcciones, 1 o 2 correcciones, y nos cuenta Jones que Freud, que trabajaba después de atender, sus 8 horas atendía, bueno, después de atender se iba a trabajar sobre sus escritos, y en 2 mesas contiguas tenía el libro del chiste y 3 ensayos. Es decir, en 1905 tenemos el libro del chiste, 3 ensayos sobre la vida sexual y el historial de Dora. Ahora, en 2 mesas contiguas y según su talante, el talante del día, Freud trabajaba sobre el chiste y sobre 3 ensayos. Y fíjense qué escritos tan diferentes, qué perspectivas tan diferentes entre los dos libros, ¿no? Entre los 2 escritos. Bueno, también elegí la cuestión del chiste, porque podemos comparar o elaborar o subrayar el mismo chiste o dicho de ingenio, ingenioso, gracioso, así como lo trabaja Freud y como lo puntúa Lacan, y ver si Lacan lo sigue al pie de la letra o qué cosa subraya, porque ustedes saben que las puntuaciones pueden ser muy distintas. Cada psicoanalista o escuela psicoanalítica puede trabajar sobre el mismo texto de los maestros y hacer una puntuación muy diferente, una lectura muy diferente. Para nosotros, el mejor lector de Freud, por lo menos para mí y donde yo me inscribo, fue y es Lacan. Leer y puntuar es tan importante porque es nuestra práctica, tiene que ver con nuestra práctica. ¿Qué leemos? ¿Qué leemos de lo escrito o qué leemos, qué interpretamos sin comprenderlo de una vez, rápidamente? El chiste y su relación con lo inconsciente nos va a permitir puntuar, subrayar aquello que el analista, con su atención flotante, puede escuchar manifestaciones del inconsciente que irrumpen en la conciencia. Fíjense que si ustedes toman las conferencias de introducción al psicoanálisis de Freud, 1915-1916, el chiste no aparece. Aparecen los actos fallidos, es decir, conferencias sobre los actos fallidos, sobre los sueños, sobre los síntomas. Sobre el chiste no. Yo pensé en determinado momento, ¿pero qué es el chiste? ¿Una cenicienta dentro del psicoanálisis? Pero después lo deseché. Hay otra cosa que quería subrayar y que venía a cuento de que hoy es el día del libro. A raíz de que es el día del libro, recibí unos mensajes de grupos de WhatsApp con algunos chistes. Chistes en el sentido no de cómicos, sino de humorísticos, de frases de ingenio, frases ingeniosas. No sé, lo deben haber recibido ustedes, porque así como en una época los chistes circulaban anónimamente y se reproducían oralmente, en nuestra época se viralizan. Algunos son cómicos y otros son verdaderas chanzas, al decir de Freud. Por ejemplo, acá tengo alguna que copié. Por ejemplo, alguna vez pensé que entre tú y yo todo se podría. Y se pudrió. Entonces, ustedes ven
que entre podría y pudrió hay la diferencia de una letra. La respuesta del auditor, del oyente, cierra el sentido de la frase y de ahí nace lo que nosotros llamamos chiste. Bien. Entonces vamos a partir del trabajo de Freud sobre el chiste, en alemán Witz. No se dice Witz porque no es una palabra inglesa, se dice Witz. Yo leí la traducción de Echeverry. Echeverry hizo una traducción de los textos freudianos directamente del alemán. Y lo hizo no como si fuera un diccionario. Aclara, porque hay un tomo de Amarorto que es sobre la versión castellana, que es muy útil, porque ahí Echeverry dice que no se puede traducir o en forma de diccionario, no se puede hacer un vocabulario freudiano, que él hizo la traducción, eligió algunas palabras traducidas de alguna manera y no de otra, por supuesto que siempre va a traicionar al texto original, lo eligió con relación a los últimos desarrollos de Freud sobre el tema. En ese contexto traducía lo anterior. Y lo interesante que dice ahí Echeverry, el traductor de Freud, al castellano, Echeverry dice sobre cómo tradujo inconsciente. Lo inconsciente, el inconsciente, tenemos un problema ya en la traducción. Ustedes vieron que en el título de la clase dice inconsciente, en Freud y en Lacan. No les pusieron ni un inconsciente, ni lo inconsciente, ni el inconsciente. Esto nos debe llamar la atención. Bien, en alemán el artículo definido no corresponde al género. Por eso es un idioma muy difícil, quizá alguno de ustedes lo maneje. Es decir, que no hay le, lo o la con neutro. El artículo definido depende del sustantivo o del contexto al que se aplique. Así que se puede traducir por unbewusste o por das unbewusste, que das sería algo parecido al el inconsciente, pero das no es siempre el. No se puede reemplazar por él, siempre. Bueno, en cuanto a la terminología, hay otra cosa muy importante que tengo que decirles, que no hay para la conciencia o lo notorio, en alemán, una palabra que se corresponda, que sea correlativa a inconsciente. ¿Qué nos informa Echeverry? Echeverry nos informa que Freud usó la palabra bewusst para conciencia, pero que es una palabra que no era de uso común, no era una palabra de el intercambio del lenguaje, era una palabra antigua. En cambio, inconsciente sí es una palabra que podríamos decir que estaba en el código alemán. Entonces, lo que nos dice el traductor del alemán es que no están en el mismo nivel lo consciente y lo inconsciente como conceptos. Esto después lo va a retomar Lacan, sin hacer referencia al idioma alemán, pero sí para poner su punto de vista y su explicación sobre el inconsciente, que nosotros vamos a llamar lacaniano o en Lacan. Yo voy a hacer ciertas correspondencias. Ah, me olvidaba. Nosotros vamos a trabajar el ejemplo de familionario
de ese chiste, que es el primero que aparece en el libro sobre el chiste, y es un dicho gracioso que el escritor alemán Heine puso en boca de uno de sus personajes. Es decir, que se trata de un personaje creado por un escritor y poeta clásico alemán. Yo me voy a dar un cierto gustito, porque cuando trabajemos el inconsciente en Lacan, les voy a traer una creación de un escritor argentino que admiro, también la creación de un personaje, un cronopio, que es una creación de Julio Cortázar. Y después vamos a ver, la cuestión de la creación está muy ligada al inconsciente y al trabajo del analista. Bueno, hice esta introducción. Esto es una introducción al tratamiento de la técnica del chiste. Lo que Freud va a trabajar fundamentalmente es, por un lado, la técnica del chiste, después, por qué nos hace reír el chiste, y en último lugar va a hablar del proceso social del chiste, que yo algo ya les adelanté, diciéndoles, bueno, qué pasa que la circulación de los anónimas del chiste, cómo se reproduce o cómo se viraliza. Entonces el programa de la clase es así. Primero la técnica del chiste, tomando este chiste en particular, en singular diría yo, después el mecanismo, la psicogénesis del chiste, y por último los motivos del chiste. Estos son los 3 capítulos de Freud que yo elegí y que me parecen fundamentales para acercarnos a entender cómo trabaja el inconsciente. Si nosotros sabemos cómo trabaja el inconsciente, vamos a poder despejar lo que escuchamos en las personas que nos consultan, en los análisis que llevamos adelante, porque el resultado de lo que aparece en la conciencia tiene un trabajo por detrás. Si nosotros, al hacer lo mismo que hacía Freud, tanto en los sueños como en el chiste, lo del chiste se le ocurrió a raíz del análisis de los sueños. Si nosotros desandamos el trabajo desde su resultado hasta los pensamientos que llevaron a ese resultado, encontramos los mecanismos del trabajo del inconsciente. Me resulta bastante difícil hablar sin ver, digamos, las caras, ¿no? A ver si, sin saber si tengo que repetir, si me van siguiendo, en fin. Yo hago de cuenta que me van siguiendo. ¿Podés cambiar la vista? Perdón, Rebeca. Sí. ¿Podés cambiar la vista para ver a todos los participantes? Si quisieras. No sé cómo se hace. Deberías tocar arriba donde dice vista. Arriba a la derecha. ¿Vista de la galería? Claro, toca galería. Y ahí deberías poder ver a todos. Ah, bueno, gracias. No, ¿Es Débora la que habla? Sí, soy yo. Ay, viste que no hay caso con esto. A mí me gusta estar con la gente. Bueno, No te preocupes, te dejo seguir. Eso borralo de la edición. Borralo. Bueno, vamos con Familionario, ¿sí? Por ahí ustedes están cansados de este ejemplo. A mí me pasaba lo mismo, pero cuando lo volví a leer, lo volví a descubrir. Y después lo interesante es que cuando lo pude poner en el registro de la creación.
ahí ya me gustó mucho. Bueno, tenemos al poeta Heine, que escribió Estampas de viaje. Y ahí, en ese libro, inventó un personaje, Hirsch Jacint. Este personaje lo hace hablar en un baño público, vieron, tipo sauna, debe haber sido, o algo así. Un personaje que era pedicuro, agente de lotería, un personaje menor, digamos, un pobre tipo, para decirlo en francés, un pobre tipo, que le cuenta a su interlocutor lo siguiente. Así empieza. Y así verdaderamente, señor doctor, habla con un doctor, ha querido Dios concederme toda su gracia. Tomé asiento junto a Salomón Rothschild y él me trató como a uno de los suyos, por entero familionariamente. Salomón Rothschild era una familia de las más acaudaladas de Europa. Y de Alemania, por supuesto. Entonces, este personaje en la escritura de Heine se vanagloria de la relación que tiene con este supermillonario Rothschild. ¿De dónde surge la palabra familionario que causa gracia? De familiar y de millonario. Millonario y familiar. De estas dos frases, nos explica Freud, surge la palabra familionario. Pero si nosotros descomponemos las frases, no nos causa gracia. Es decir, que fue tratado familiarmente es una frase. Que fue tratado por un millonario es otra frase. Que fue tratado familiarmente, en todo como un familionario, ahí está la palabra ingeniosa que despierta, que nos hace gracia, que nos hace gracia. Si hubiera escrito Heine, que el personaje decía, estuve con Salomón Rothschild y me trató tan familiarmente como un millonario puede tratar a alguien, a un tipo como yo. Sería una frase irónica, pero no graciosa. Una frase irónica, pero no graciosa. ¿Qué es lo que hace que sea graciosa? Esa es la pregunta de Freud. Entonces, lo primero que se pregunta sobre la agudeza es la técnica. ¿Cómo surge esta palabra familionario? ¿Cuál es la técnica? Freud dice, tenemos en familiar y en familionar, por fonética, dos sílabas, escríbanlas por favor. Arriba familiar y abajo milionar. Si ustedes lo escriben, van a ver que mili y ar coinciden. Fonéticamente coinciden mili y ar. Ahora nos dice Freud, imagínense una fuerza compresora. Una fuerza que haga que las dos frases se aplasten una contra otra. Con relación a la fonética. ¿Por cómo hace esta fuerza compresora para
hacer surgir una palabra que no está en el lenguaje, una palabra inventada, una neopalabra, una neoformación. ¿Cuál es la técnica? Entonces dice que millonar se hace lugar entre familiar. Se hace un lugar porque encuentra menos resistencia para aparecer en la conciencia usando la fonética. Se puede revelar este millonario, que sería ridículo, y no estaba este hombre para demostrar lo ridículo que era. Entonces, este millonar va a aparecer en la conciencia a partir de estas dos sílabas fonéticamente similares, quedando los mili, tanto mili como ar, sepultados, y aparece la condensación en million on ar, million ar. En una sola palabra se condensan dos palabras. Eso Freud lo llama el mecanismo de condensación, que es el mecanismo fundamental para la formación de la agudeza, para la génesis, para el trabajo del chiste. Lo que yo quisiera subrayar, esto es una digresión o una aclaración, esto tiene que ver con el trabajo del analista. Esto tiene que ver con la manera en que trabaja el analista para descifrar y leer lo que escucha. Esto es de 1905. Y si nosotros a veces no seguimos estos caminos que nos trazó Freud, vamos a comprender lo que nos dicen, pero no vamos a encontrar las manifestaciones del inconsciente. Entonces, acá hay una línea divisoria muy importante entre lo que es comprender y lo que es interpretar o buscar la manera de que las asociaciones nos permitan interpretar, darle importancia a lo que surge del inconsciente. Entonces, lo que dice Freud es, la palabra en sí es incomprensible. Esto también es importante, es lo que yo les decía. No se trata de comprender. Entonces, ¿qué es lo que desata la risa? Ya tenemos el mecanismo. El mecanismo se da por la coincidencia fonética y por la compresión, condensación en una sola palabra de dos. De dos que corresponden a dos frases diferentes. Hasta ahí vamos. Bueno, muy bien. Entonces, Freud se pregunta lo siguiente. ¿Qué nos hace reír? ¿Los pensamientos que contienen o que están implícitos en la palabra, esta palabra nueva? ¿Estos pensamientos son los que nos hacen reír o la forma de expresión que tienen? Es la forma de expresión que tienen lo que nos hace reír y no los pensamientos. Y entonces nos dice algo que ya sabemos, que si queremos explicar un chiste, deje de ser un chiste. Para que sea un chiste no hay que explicarlo. Si explicamos las dos frases que terminan formando una agudeza, una chanza, si las explicamos, no nos da risa. El oyente no se ríe. Entonces vuelve a insistir Freud en que no es el contenido el que nos hace reír. El contenido puede ser obsceno, puede ser vulgar,
puede ser hostil, puede ser sexual, puede ser paródico, pero no es eso lo que nos hace reír. Freud subraya en 2 o 3 partes del libro que lo que nos hace reír es la técnica del chiste, es el modo de trabajo del inconsciente. Les voy a leer algo de Freud para que no crean que es de Lacan, ¿no? Freud dice, las palabras son un plástico material con el que puede emprenderse toda clase de cosas. Hay palabras que en ciertas acepciones han perdido su pleno significado originario, de que todavía gozan en otro contexto. Les leo de nuevo porque me trabo. Las palabras son un plástico material con el que puede emprenderse toda clase de cosas. Hay palabras que en ciertas acepciones han perdido su pleno significado originario, de que todavía gozan en otro contexto. O sea que si sacamos una palabra de su contexto, la misma palabra puede tener otra acepción. Hay múltiples técnicas del chiste. La condensación, ya les dije que es la más importante. Está la múltiple acepción del mismo material, es decir, la multivocidad, el doble sentido, el juego con las palabras, es decir, el equívoco, la equivocidad. Para que siga siendo una chanza, no hay que explicarlo, no hay que remover la técnica. Siendo la condensación el mecanismo fundamental de la técnica del chiste, lo que Freud se pregunta es cuál es en la mecánica del chiste, en la condensación, qué ocurre, cuál es el resultado de la condensación, y concluye que es el ahorro. Es el ahorro, a veces se expresa en un solo pensamiento 2, en una sola palabra 2 o 3, es decir, que la técnica lleva al ahorro, y en Freud es el ahorro de energía psíquica. Otro tema, otra pregunta importante que se hace Freud es cuáles son las condiciones de la risa. Ya tenemos la mecánica o la técnica de la formación del chiste, y ahora Freud se pregunta, pero ¿qué es lo que hace reír? ¿Qué es lo que hace de algo un buen chiste? Y dice, bueno, un buen chiste tiene que saltar una cierta barrera. A través de un juego de palabras se evita el displacer, porque en este momento de 1905, Freud entendía el aparato psíquico regido por el principio de placer, displacer, en oposición al principio de realidad. Bueno, un chiste tiene que superar una barrera, evitar el displacer, porque está regido por el principio del placer, tiene que evitar el displacer y desarrollar un placer mayor. Cosa que ya tenemos aquí una complicación teórica que Freud la va a ir abordando, no es que la abandona, porque ahí está, miren lo que yo no había atendido cuando leí el chiste, en alguna de mis años,
no recuerdo ya cuáles, pero a esto nunca le había prestado atención. Dice que una vez superada esta barrera, el juego de palabras, evita, por ejemplo, el displacer que nos daría insultar. Era la época en que insultar no era tan corriente como ahora, ¿no? Ahora es mucho más corriente el insulto a través de los medios con que contamos. Bueno, tomo el insulto porque lo toma Freud. Dice, bueno, evita el displacer, pero necesita incentivar un placer mayor de lo que evita. Es decir, que el chiste crea una prima de placer que va más allá, digo más allá a propósito, que la evitación del displacer. Entonces acá tenemos este punto en que el genio de Freud nos dice que el inconsciente busca la descarga a partir de la evitación del displacer, pero a través de una incentivación del placer, un aumento del placer. Es decir, que el placer ya no estaría dado solo por la descarga. Al hablarnos del ahorro, nos dice algo más que la descarga del proceso primario que rige el inconsciente. Entonces, tenemos esta ambigüedad freudiana con respecto a la respuesta, la explosión de la risa del oyente, que completa de alguna manera, redondea, completa el camino del chiste. Ahora, para que esto se produzca, vuelvo a repetir porque me parece muy interesante, el principio del placer que regula el proceso primario va más allá del principio del placer, aunque todavía faltan 5 años para que Freud pueda decir que los procesos primarios y el principio del placer no regula absolutamente los procesos primarios, porque hay algo más originario que el principio del placer. Pero aquí ya se va asomando en este libro sobre el chiste, y por algo lo debe haber abandonado, ya va asomando esta incentivación, este gasto mayor que agrega un plus al principio del placer, porque fíjense que sin ese plus, sin esa nueva creación, sin esa neoformación, no habría agudeza posible. Y bueno, justamente el hecho de ser un poeta el que haya puesto en un personaje un dicho gracioso, una agudeza, nos da la pauta que el inconsciente, en la condensación y a través de otros mecanismos, pero fundamentalmente a través de la condensación, el juego de palabras y la plasticidad de las palabras, el inconsciente es creador. Esto yo lo subrayo porque lo subrayó Lacan. Yo creo que lo leyó en Freud, porque está en el libro del chiste. Está en el libro del chiste. Vamos a hablar un poco del poeta. Porque esto es muy interesante, porque aquí tenemos nuevamente la pregunta, si
en el inconsciente lo que valen son los contenidos o los mecanismos por los cuales se producen determinados efectos. Esto es muy importante para la práctica. Puede parecer una tontería, pero yo siempre que puedo lo subrayo y alerto sobre esta cuestión, que no nos tentemos, no nos dejemos tentar por comprender antes de recorrer el camino inverso a la producción de lo que escuchamos. Eso se logra por las asociaciones. Yo escribí un montón y le estoy hablando sin leer. En fin. Estábamos con que el principio del placer que rige la libre descarga y el proceso primario, al mismo tiempo necesita una incentivación del placer, y al mismo tiempo que inhibe cierto juego, al mismo tiempo propicia la descarga. Voy a pasar al... Estoy viendo que me alcance el tiempo. Tenemos todavía... Tenemos hasta las 5:30, ¿no? Sí, Sí. de clase suele ser 1 hora y después un rato de preguntas, pero lo que quieras vos, manéjalo tranquilo. Ah, bueno. Vamos al personaje, a la creación del poeta Heine. Lo que dice Freud es que hay un condicionamiento subjetivo del chiste, del creador del chiste. Hay un condicionamiento de la subjetividad del creador. Esta criatura cómica, Freud la compara a Sancho Panza, al Sancho Panza de Cervantes. Ustedes saben que Freud tradujo del español Don Quijote. Don Quijote fue traducido al alemán por Freud. Además, él jugaba con los personajes de Don Quijote. Bueno, esta criatura, Hirsch-Hashing, se escribe con H. Yo la hago media aspirada, porque la H en alemán es así. Hirsch-Hashing es un personaje descrito en el libro como un tipo que estaba al servicio, como era pedicuro, estaba al servicio de estos millonarios, pero era medio, era, qué sé yo, vendía loterías, hacía de todo un poco, y tenía, se podría decir, que no tenía nada que ver con este interlocutor Salomón Roche. Lo que explica en el cuento, Heine, es que el personaje dice, ¿por qué se cambió el nombre de Hirsch a Hashing? Y se cambió el nombre porque las dos palabras empiezan con H. Y esto tiene que ver, los dos nombres propios de este personaje empiezan con H. Y entonces se ahorra de hacerse un nuevo sello personal porque ya tiene la H. De nuevo tenemos el tema del ahorro. Ahora bien, lo que nos cuenta Freud, es que también Heine se cambió su nombre, porque el poeta se convirtió al cristianismo
que al bautizarse, ya era un señor de unos 27 años cuando se convirtió al cristianismo, y entonces se cambió el nombre, conservando la H. Él se llamaba Heinrich, y se cambió el nombre por, lo dije al revés, perdónenme por favor. Él se llamaba Harry, y se cambió el nombre por Heinrich cuando fue bautizado. Entonces hay una similitud, ustedes notan, por las letras, acá tenemos el juego con las letras, y no por la biografía, pero ahora vamos a ver algunos datos biográficos. Tenemos una correspondencia fonemática entre las letras del personaje de Heine y las letras de su propio nombre. Hay algo más acá. Este cuento surge sobre la base del sufrimiento del autor. Sobre ese suelo crece este personaje. Salomón es el mismo nombre de Rothschild, era el tío de Heinrich Heine. Era el tío acaudalado, siendo el escritor pobre. Era el más pobre de la familia, de una familia acaudalada. Da la casualidad que Salomón se llamaba Rothschild y Salomón se llamaba también el tío del escritor. Ahora bien, este poeta se enamora de su prima, la hija de Salomón. Fue rechazado por la prima, por lo cual sufrió muchísimo, esto de que la prima no respondió a ninguno de sus avances, y su tío lo trató siempre familiarmente como lo hace un millonario. Esta es la posibilidad que tiene un escritor, un poeta, de elaborar, sin darse cuenta cómo, sobre el fondo de su propia experiencia, un personaje y un dicho que mueve a risa y que resulta ser una descarga, en términos freudianos, una descarga placentera que se opone al sufrimiento de la conciencia. Ahora, Freud hace una diferencia entre lo cómico y el chiste, porque de este personaje gracioso, este pedicuro, vendedor de lotería, etcétera, etcétera, nos podríamos reír porque es un personaje cómico. Esta relación, dice Freud, es dual. Es entre una persona y otra persona. En cambio, el chiste necesita no solo del objeto del cual uno se ríe, sino de una tercera persona. Yo les voy a leer una cita. Dice, en el chiste interviene una tercera persona. El Witz es un juego con las propias palabras y pensamientos y prescinde al comienzo de una persona objeto, pero ya en el estadio previo de la chanza se ha logrado salvar el juego y el disparate del entredicho de la razón. Es decir, que el juego y el disparate venció a la razón. Un segundo.
Freud compara este juego de palabras con los parloteos de los niños. Ahora bien, ¿quién es esta tercera persona? El otro de la comicidad. Es la persona que decide si el trabajo del chiste ha cumplido su tarea, como si el yo, el que cuenta el chiste, no estuviera seguro de que fuera algo gracioso. Es decir, necesita que el otro se ría, necesita de la risa del otro, en nuestro caso necesita de la viralización, para sancionar que se trata de un chiste. Entonces, quien hace circular el chiste es el oyente. Freud cita en este caso también a otro gran poeta y dramaturgo que es Shakespeare. Escuchen esto, que está muy lindo. Que una chanza prospere depende del oído, de quien lo escucha, nunca de la lengua de quien lo hace. Que una chanza prospere depende del oído de quien lo escucha, nunca de la lengua de quien lo hace. Esto es de Shakespeare. De nosotros, como analistas, depende sancionar lo que escuchamos. De nosotros, analistas. Lo puede hacer el propio analizante. El propio analizante puede darse cuenta o sancionar su propio dicho. No hace falta que nosotros hablemos para subrayarlo. Hace falta que haya un tercero que se ría, que no sea ni yo ni tú. No se trata en el análisis de yo y vos. Se trata de un tercero que es la función de la palabra del campo del lenguaje. Esto lo subrayó Lacan, pero lo descubrió Freud. Hace falta una instancia tercera, una persona tercera que sancione el dicho de ingenio, la chanza, la neoformación. Es decir, ¿quién es el tercero? No tiene por qué ser una persona, no tiene por qué, y mejor que no lo sea, uno de los dos está en el diálogo, aparentemente en el diálogo analítico. Hace falta que eso se haga escuchar. En una terceridad podemos decir, es quien en el chiste, el que explota en una risa, el que dice esto es un chiste, no es el objeto, dice Freud, es una tercera persona, porque si fuera el objeto, sería el objeto del cual nos reímos. Y no nos reímos de eso, nos reímos de la creación que a través de la técnica de condensación produjo una neoformación. Tiene que haber, para que se produzca esta risa, tiene que haber en la tercera persona condiciones para acabar el proceso del chiste, para que no se lo tengan que explicar tampoco. La persona que lo cuente tiene que permanecer muy seria. Y la tercera persona, que es el oyente, es el que se ríe, y se puede inferir retrospectivamente, a partir de la risa del oyente,
cuál fue el proceso psíquico de la formación del chiste. A partir del tercero, podemos retrospectivamente saber cómo se formó el chiste. Ahora, ¿cuál es el disparador? ¿Cuál es el camino que hay que recorrer para que retrospectivamente podamos encontrar las vías por las cuales se formó esta agudeza? Lo que dice Freud es que el gasto lo hace la primera persona, quien relata el chiste. Esa persona hace el gasto psíquico. Y el gasto psíquico tiene una correlación con la inhibición de alguno de los pensamientos sofocados o reprimidos. Es decir, que cuanto más reprimido o sofocado esté un pensamiento, mayor será el gasto de energía que quien habla pueda ahorrar a través de esta condensación o esta agudeza. Y el placer, no la risa, el placer de la primera persona, de la persona que habla, se corresponde entonces con el ahorro de energía. Dice, la primera persona gasta y ahorra. La segunda persona es el objeto y la tercera persona no gasta nada. No gasta, el chiste se lo regalan. Entonces, ¿de qué se ríe si no tiene placer en la descarga? Porque si quien cuenta el chiste no se ríe, pero el placer deviene de el ahorro de energía porque usa un camino directo, no intervenido por otras asociaciones, por otras vías asociativas, por otros rodeos, sino que usa un camino directo para la descarga y para la obtención de placer. En cambio, quien lo escucha no ahorra nada, le regalan el chiste. Entonces, si no es el placer de la descarga, ¿cuál es el placer de quien escucha un chiste? ¿Cuál es el ahorro del oyente, en el oyente? Porque la inhibición de la investidura ya fue ahorrado por el relator. Y esto es interesante. La representación prohibida sigue el camino de la percepción auditiva. La percepción auditiva es la que se descarga a través de la risa. Esto en Freud es importante, toda la cuestión de la percepción, porque entre la percepción y la conciencia está el inconsciente. Y estamos viendo la relación del chiste con lo inconsciente. Bueno, el alivio de quien escucha se da por la descarga de la risa a través de la percepción auditiva. Yo les voy a dejar a ustedes que hagan las relaciones entre estas cuestiones que desarrolla Freud y la situación de la escucha psicoanalítica. Algo que tiene que ver con este espacio que es la formación del analista. Bien, entonces,
decimos que es a través de la tercera persona interpolada que se cierra o que tiene eficacia psíquica la descarga de los procesos inconscientes. Las vías asociativas y todo el desplazamiento y todo el gasto que se hace para llegar los pensamientos latentes a la conciencia, ese gasto lo ahorra la chanza y la agudeza. Freud aclara en el libro del chiste que el punto de vista cuantitativo le hace falta, pero no es necesario que figurarlo a través de asociaciones entre neuronas. Lo que sucede es que él no encuentra nada mejor para figurar lo que son las vías asociativas y el juego con las palabras y con los pensamientos inconscientes. No encuentra nada mejor que el funcionamiento del aparato con figuraciones neurológicas. Bueno, yo podría continuar, pero realmente estoy medio sin voz. Necesito tomar agua y escuchar algo de lo que, para poder seguir hasta unos 20 minutos más, necesitaría que me hicieran alguna pregunta. Se supone que van a aparecer en el chat, ¿no? Sí, si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat, pueden escribirla, pero porque si abrimos los micrófonos, son muchas. Ahí hay una pregunta, Rebeca. Bueno, acá me dicen si el chiste es de inconsciente a inconsciente y se da en transferencia. El chiste es un dicho, el chiste es un dicho, la génesis del chiste es inconsciente, se da por los mecanismos del inconsciente, fundamentalmente por la condensación. Ustedes saben que Freud habló para el trabajo del sueño del desplazamiento y la condensación. Para el chiste, fundamentalmente, lo vamos a ver cuando hablemos de Lacan, pero en Freud es la condensación se da por los mecanismos del inconsciente. El dicho, el resultado, el producto, es notorio, aparece en la conciencia, en la percepción auditiva, al decir de Freud, aparece, se percibe auditivamente, y lo que queda por descifrar es cómo llegó a ese producto, el trabajo es inconsciente. El inconsciente trabaja sin que lo preconsciente se entera, salvo por la irrupción de una novedad que puede resultar graciosa o ser un lapsus, o cuando te dicen me traicionó el inconsciente, que eso ya es un lugar común, te traiciona el inconsciente pero no sabes cómo llegó
a la conciencia, por qué mecanismos, por qué trabajo llegó a la conciencia, pero llega con la marca de lo reprimido. Es decir, que el producto consciente, lo dicho, lo escuchado, lleva la marca de lo reprimido inconsciente. Ahora, no tienen el mismo estatuto lo que se dice y el trabajo por el cual llegó a decirse lo que se dice. El inconsciente trabaja solo, sin que el yo se entrometa. Seguramente Heine, cuando escribió el cuento, no hizo todo el camino para descubrir o descifrar cómo llegó esa palabra a él. La escribió porque era escritor. Luego, para que se pueda descifrar una agudeza que pueda decir un analista, el oyente, que en ese caso sería el analizante, tendría que asociar. Ahora, si lo dice el analizante o le ocurre esta irrupción en la conciencia, el analista debe pedirle asociaciones. Por ejemplo, si fuera nuestro paciente Heinrich Heine, le tendríamos que decir, pero esa palabra no es habitual, no es del código, ahí te traicionó el inconsciente. ¿Qué es lo que asociás con este personaje y con esta palabra familionario? Decime, ¿qué es lo que... Miren qué confianza que tengo con el escritor. ¿Qué es lo que asociás con familionario? ¿Mm? Bueno, no sé si satisfago tu pregunta. Ahí hay otras preguntas, Rebeca? Hay otras, pero no las leo. A ver, ¿las podés leer? Sí. Acá hay un comentario, excelente explicación. De hecho, al releer la obra del chiste de Freud, Lacan me hace pensar en el génesis del concepto la lengua. Exacto, está bien. La lengua, sí. Bien. Una pregunta, ¿podrías aclarar quién es el tercero que tiene la percepción auditiva en el análisis? Gracias. No sé quién hizo la pregunta, si puede escribir su nombre, por favor. Bueno, ¿quién es el tercero? Es el lugar otro, ¿no? Es el lugar de la lengua, digamos. Ese es el tercero. Hay un cuarto también, pero no lo vamos a nombrar. Digamos que el tercero es el funcionamiento del otro, que es la lengua, como había dicho la compañera acá. El otro, toda la batería de significantes en el lugar del otro, la función de la palabra, el campo del lenguaje es el otro, la función de la palabra es la que permite hacer el corte. La que permite hacer el corte es la función de la palabra. El campo del otro es el campo del lenguaje. La cosa de la que habla Freud en el chiste sería de lo que yo me río. Sería el otro yo, el otro con quien estoy hablando. Es decir, nosotros no nos resulta cómico. Ojalá, ¿no? Que no nos ocurra que recibir a un paciente nos resulte cómico, ¿no? Porque se establecería una relación dual. Pero sí lo que dice puede llegar a ser gracioso. No todos los analistas tienen este don de la agudeza y de la gracia, y no todos los pacientes
tienen esta facilidad, esta posibilidad de saltar la barrera de lo razonable y de lo conveniente y asociar libremente. Esto es algo que se aprende, asociar libremente se aprende. Y a interpretar agudamente, sin comprender, también se aprende. El oyente puede ser tanto el analista como el analizante, pero está en el lugar del otro con mayúscula, en el campo del lenguaje. Y gracias a la función de la palabra. Bien, hay otra más. Me gustó muchísimo su explicación. Mi pregunta es, ¿en qué sentido hay un condicionamiento del creador sobre el chiste? Gracias. A ver, de nuevo, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido hay un condicionamiento del creador sobre el chiste? Gracias. En el sentido del funcionamiento de su inconsciente. Lo voy a repetir, parece tautológico. En el inconsciente del creador funciona sin su yo. Porque, fíjense ustedes dicen, voy a escribir una poesía. Voy a escribir una poesía. Entonces que diga tal cosa, que diga tal otra, que se acabó la poesía. Si ustedes se ponen conscientemente, dicen, bueno, voy a hacer una prosa poética, voy a elaborar un tema para mi banda, podría ser un adolescente, que hable de, qué sé yo, que hable de la pandemia, que hable de la vacuna, que hable de cómo sufren mis hijos. El tema no sale. El tema no tiene poesía, no tiene ingenio. Ellos dicen, bueno, muy bien, me dejo llevar. Por ahí hay escritores, por ejemplo, hay poetas que escriben en una libretita, el uruguayo, ¿cómo se llama? Discúlpeme. El poeta y escritor uruguayo falleció hace poco. Él caminaba por la playa y escribía en una libretita las ideas que se le iban ocurriendo. Hay muchos escritores y poetas que están tomando café en un bar y ahí toman nota de lo que se les va ocurriendo, no se sientan a decir, voy a escribir una genialidad. Fíjense que Freud trabajaba en 2 mesas, tenía 2 mesas. Cuando se le ocurría una idea sobre el chiste, iba al chiste. Cuando se le ocurría una idea sobre la sexualidad, iba a la sexualidad. Y corría por vías paralelas. Corría por vías paralelas. Entonces, bueno, yo ya me fui, me parece, de la pregunta, ¿no? Pero el yo no interviene, la conciencia no interviene en la creación, si es realmente una creación. La conciencia lo único que hace es inhibir. Y no puede ponerse, como dice el traductor de la obra de Freud, no se puede poner a nivel del inconsciente la conciencia, no son opuestos. El inconsciente no se opone a la conciencia, no se opone. Con esto lo que les quiero decir, el analista no hace razonar al paciente, hace asociar. No lo hace pensar, porque entonces está llamando a las defensas del yo. Lo hace asociar. ¿A partir de qué? De algo que irrumpe en la percepción, llamémosle percepción consciente, que lleva la marca de lo reprimido inconsciente. ¿Cómo sabemos que lleva la marca de lo reprimido inconsciente? Porque en la conciencia aparece como un disparate, como una creación, como un neologismo, como un furcio,
como algo que no quise decir. No, yo no quise decir eso, yo quise decir otra cosa. Lo que quiere uno decir con determinado significado no tiene relación con lo inconsciente. Lo que tiene relación con lo inconsciente es el chiste que no quiso decir. Bien, hay una última pregunta de Dayana. Hola, buenísimo. Quería preguntar el labor del analista. ¿Se basa de la agudeza, interpretación y no de la comprensión? Exactamente, lo dijiste mucho mejor que yo. Sí, lo que pasa es que los psicoanalistas a veces queremos ser buenos psicoanalistas y nuestra conciencia moral nos impide tener ingenio, decir agudezas y hacer un poco de poesía dentro de nuestros límites. ¿Por qué? Porque tenemos super yo, ideal del yo, tenemos que ser buenos analistas, etcétera, etcétera. Y entonces nos alejamos mucho de la palabra freudiana, del mensaje y del espíritu y de la letra freudiana, porque queremos ser buenos. No hay que tratar de ser buenos, hay que tratar de aguzar la oreja y también la percepción visual, también, ¿no? Sí, no es lo mismo, por eso no es lo mismo tener a alguien entrando al consultorio que abriendo el celular o la notebook, no es lo mismo, pero bueno, nos tenemos que arreglar así, también tiene sus beneficios, ¿no? Ahorro, como diría Freud, ahorro de energía, no sé si de energía psíquica, pero ahorro de algo. Bueno, Bueno, por ahora parecería no haber más preguntas. El uruguayo que preguntabas antes era, acá te responden Eduardo Galeano. No sé si era ese sí, al que te Galeano. referías. Sí, me refería a Galeano. Sí, sí. Bien. Bueno, les agradezco muchísimo la paciencia, la escucha, las preguntas, y los espero la próxima semana a la misma hora. Si me quieren mandar preguntas por mail, yo las voy a contestar, y espero haberles aportado una perspectiva para el trabajo de ustedes como analistas. Es todo mi anhelo. Muchas gracias al Centro 2 también. El link es el mismo para la semana que viene, si ya lo quieren saber. Así que ingresan a ese mismo link que ingresaron hoy. Gracias, Rebeca. Gracias a vos, Débora. ¿Me voy? Bueno, Sí, sí, ya podés cortar. Hasta luego, muchas gracias a todos. chao. Y la clase sí, estará subida a Facebook mañana.